y vincularon a 7 hombres, una casa frente al mar, un plan de escape hacia el Pacífico y una sola oportunidad antes de que desaparecieran. El martes 17 de marzo de 2026 al mediodía bajo el sol de Sinaloa, según los reportes oficiales, esa oportunidad se cerró. No hubo sirenas, no hubo persecución en carretera. Hubo un cerco que llevaba días construyéndose en silencio por tierra, por mar y por aire. Y cuando se cerró, los 7 hombres que creían tener una salida se encontraron con que cada puerta estaba bloqueada. De acuerdo con las autoridades, lo que encontraron dentro de esa casa podría ser una de las evidencias más importantes contra lo que queda del CJNG en el Pacífico mexicano. Si este canal te aporta, suscríbete ahora. Esta historia tiene capas que todavía no se han contado completas. Para entender por qué este operativo importa, hay que retroceder 37 días. El 9 de febrero de 2026, las fuerzas federales confirmaron el abatimiento del Mencho en Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes, el fundador del CJNG, el hombre más buscado de México durante más de una década. Esa noticia no solo sacudió al crimen organizado, según analistas de seguridad, lo desestabilizó desde adentro. Porque el Mencho no era solo un nombre en una lista, era el eje central de toda la estructura. Sin él, sin su familia libre, sin sus fortunas ocultas y con sus principales operadores detenidos o abatidos, el CJNG entró en lo que los especialistas describen como una fase de desintegración acelerada. Pero aquí viene el detalle que cambia la perspectiva. Desintegrarse no significa desaparecer de golpe. Cuando una estructura criminal pierde su centro de mando, lo que queda son grupos dispersos, células que ya no reciben órdenes coordinadas desde arriba, operadores que de repente tienen que decidir solos y según fuentes de inteligencia lo primero que buscan es una sola cosa: escapar. De acuerdo con los reportes del operativo, una parte de esos remanentes tomó una decisión muy concreta: se dirigieron a Mazatlán. Y aquí es donde la historia se vuelve relevante. Mazatlán no es una ciudad cualquiera dentro del mapa del crimen organizado. Es un puerto activo sobre el Pacífico con movimiento marítimo constante, embarcaciones que entran y salen todos los días. Un flujo de personas y mercancías lo suficientemente denso como para intentar mezclarse entre él. Para un grupo que necesita mover armamento efectivo y personas fuera del radar federal, un puerto como Mazatlán representa algo muy específico, una posible puerta de salida. Las autoridades señalan que la inteligencia que llevó al operativo del 17 de marzo no se construyó de un día para otro. Durante semanas, analistas de la Secretaría de Seguridad y especialistas de la Secretaría de Marina estuvieron compartiendo información sobre movimientos sospechosos en la zona costera. Vehículos de lujo en colonias residenciales cerca del puerto, actividad nocturna en una propiedad que desde afuera parecía una casa común, contactos con personas vinculadas a operaciones portuarias menores. Cuando esa información se cruzó con los registros de personas buscadas relacionadas con el CJNG, versiones preliminares indican que las coincidencias empezaron a acumularse con rapidez. Y aquí viene algo que casi nunca aparece en los titulares. La parte más difícil de un operativo como este no es la irrupción, es el trabajo previo, confirmar que las personas dentro son realmente quienes los reportes indican, determinar cuántos son, qué armamento tienen, cuáles son las rutas de escape posibles y neutralizar cada una de ellas antes de que el operativo comience. De acuerdo con las autoridades, la coordinación entre la SSPC y la Secretaría de Marina construyó un cerco que buscó no dejar ninguna salida disponible. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. La casa de seguridad estaba en la zona costera de Mazatlán. Fachada común, vehículos estacionados que podían pertenecer a cualquier familia, cortinas cerradas, actividad exterior mínima. Ese tipo de discreción, según los analistas, es deliberada. No se busca el anonimato total, porque una propiedad sin actividad también llama la atención.
se busca pasar como algo ordinario. Pero dentro de esa propiedad, según los reportes del cateo posterior, los 7 hombres estaban coordinando lo que sus propias comunicaciones internas describirían como el traslado final. Armas de alto calibre, efectivo residual en dólares y pesos, y los 4 vehículos de lujo blindados estacionados dentro y alrededor de la propiedad. De acuerdo con fuentes del operativo, todo eso estaba programado para moverse hacia puntos de embarque en embarcaciones menores que debían sacarlos del alcance federal hacia el sur. El plan tenía una lógica y tenía una fecha. Las autoridades no han revelado públicamente cuál era esa fecha exacta, pero las declaraciones oficiales del operativo sugieren que el margen era de horas, no de días. Mediodía del martes 17 de marzo. El sol en su punto más alto sobre Mazatlán. Los turistas en la playa, los pescadores en el agua. Y en distintos puntos alrededor de la zona costera, según los reportes, elementos de la Guardia Nacional, fuerzas especiales y personal naval tomaban posiciones en silencio. Sin sirenas, sin movimiento brusco. En el agua, lanchas rápidas de la Marina bloqueando los accesos marítimos más cercanos. En el aire, helicópteros de la Armada transmitiendo en tiempo real la posición de los vehículos y cualquier movimiento en el perímetro. En tierra, unidades blindadas sellando cada calle de salida posible. Las autoridades señalan que no había punto ciego en el cerco. Y entonces, algo dentro de la propiedad cambió. Según los reportes del operativo, algunos de los hombres detectaron movimiento en el exterior. Lo que ocurrió después fue rápido. Desde el interior de la casa y desde algunos de los vehículos, el grupo intentó resistir. Se produjo un enfrentamiento breve. Las fuerzas federales respondieron de forma proporcional y la resistencia quedó neutralizada en minutos. Cuando el operativo terminó, los 7 hombres estaban detenidos. Varios de ellos aún armados en el momento de la detención, sin bajas reportadas entre las fuerzas del operativo. Cuando los peritos federales entraron a la propiedad, de acuerdo con el informe oficial, lo primero que documentaron fue el arsenal, rifles de asalto, pistolas con silenciadores, cargadores con municiones de distintos calibres. Armas que, según los especialistas en balística, presentan modificaciones características de grupos del crimen organizado activos en el Pacífico mexicano. En los 4 vehículos de lujo blindados, todos SUV de gama alta modificados para traslado discreto, más armamento, radios encriptadas y maletines con efectivo en dólares y pesos. Pero según las autoridades, lo que más llamó la atención de los analistas no fue el dinero ni las armas, fue la documentación. Dentro de la casa, en carpetas organizadas y en dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron 2 tipos de material que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, abrieron nuevas líneas de trabajo de forma inmediata. Primero, los pasaportes falsos. Varios de los detenidos llevaban documentos de identidad apócrifos con distintas nacionalidades. Ese tipo de material, según los peritos, no se fabrica de un día para otro. Requiere una red de falsificación activa, contactos en distintos países y recursos económicos para sostener esa operación. Segundo, la documentación logística. Hojas con coordenadas, registros de embarcaciones, nombres en clave y lo que las autoridades describieron como planes de escape marítimo detallados. Rutas desde puntos específicos de la costa sinaloense hacia destinos en el sur del Pacífico, con puntos de reabastecimiento, tiempos estimados de travesía y referencias a contactos en puertos de destino. De acuerdo con fuentes de la investigación, ese material representa meses de planificación previa. Y aquí viene el detalle que, según versiones preliminares, podría cambiar la interpretación de todo este operativo. Entre la documentación encontrada en un disco duro externo recuperado durante el cateo, los especialistas en informática forense detectaron archivos cifrados con registros de comunicaciones que incluirían fechas anteriores al abatimiento del Mencho. Si eso se confirma, significaría que este grupo no comenzó a planificar su escape después de perder a su líder. Lo estaba planificando antes.
Según los analistas consultados, ese perfil corresponde a lo que en el análisis de organizaciones criminales complejas se conoce como célula de contingencia. Un grupo designado con anticipación para operar precisamente cuando todo lo demás está cayendo, con recursos asignados, armamento, vehículos blindados, documentación falsa y planes de escape detallados. Posicionado estratégicamente en un punto costero con acceso marítimo, eso, de acuerdo con fuentes de inteligencia, no es improvisación, es planificación institucional. Al atardecer del mismo martes, García Harfuch apareció en conferencia de prensa junto a un alto mando de la Secretaría de Marina. La declaración fue directa. Junto con la Secretaría de la Marina, detuvimos a 7 hombres del CJNG en Mazatlán y decomisamos armas y autos de lujo. Una de sus células más importantes en el Pacífico queda desmantelada. Vamos por los últimos hasta el fin. 37 días después del abatimiento del Mencho, de acuerdo con los reportes oficiales, el Estado mexicano había desmantelado estructuras operativas clave del cártel, detenido a presuntos herederos, perforado el búnker de un ex líder sindical con 500 millones decomisados, abierto la caja fuerte donde la hija del Mencho guardaba documentación financiera crítica y ahora cortado lo que las autoridades describen como una ruta de escape activa hacia el Pacífico. No son operativos aislados, son eslabones de una misma cadena de inteligencia que, según fuentes federales, no se ha detenido desde el 9 de febrero. Pero la investigación que se desprende del 17 de marzo no termina con los 7 detenidos. Algunos detalles de la documentación decomisada no fueron ampliados públicamente en la conferencia de prensa. De acuerdo con versiones preliminares, la documentación logística apunta hacia personas vinculadas a actividades portuarias en Mazatlán que no estaban en la casa de seguridad cuando llegaron las fuerzas federales. Contactos que, según las autoridades, habrían acordado facilitar el acceso a embarcaciones y proporcionar cobertura logística para el traslado. Esas personas no están entre los detenidos y eso significa que la cadena sigue abierta. Cada nombre en esos archivos es un hilo. Cada referencia en esa documentación es una línea de investigación que podría llevar activos y operaciones que hoy todavía no están en ningún titular. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, los peritos siguen trabajando, los analistas siguen cruzando información y el mapa completo de la red logística que este grupo coordinaba desde Mazatlán está siendo construido pieza por pieza. Lo que ese mapa revele podría confirmar o desmentir algo que los analistas ya están evaluando. Que la célula desmantelada el 17 de marzo era una de las más importantes detectadas del CJNG en el noroeste del país. Porque en las investigaciones de crimen organizado, según fuentes de inteligencia, la última pieza rara vez es la última. Siempre hay algo más detrás. Y la cadena que comenzó el 9 de febrero no se ha detenido en ningún momento. Si llegaste hasta aquí, este canal tiene más historias como esta. Suscríbete para no perderte lo que sigue.